y hoy le voy a estar hablando sobre lo que sería las perspectivas del diagnóstico diferencial en las paleopatologías. Cualquier duda o pregunta las pueden poner en el chat y al final de la presentación pues podemos hablar de ellas. En esta presentación, mis objetivos es que ustedes puedan conocer los tipos de patología y entender un poco de ese proceso del diagnóstico diferencial que se toma para poder saber cuándo tenemos una patología, cómo podemos llegar a decir cuál es y por qué. Nosotros tenemos en lo que es ciencias forenses, tenemos esta frase en latín que dice mortui vivos docent, que es los muertos enseñan a los vivos. En este proceso, cuando hablamos de lo que son las paleopatologías, estamos viendo las enfermedades que nos dejaron, lo que estas personas sufrieron, y entonces nosotros las estamos observando y conociendo. Primero que todo, vamos a hablar un poquito qué es la paleopatología. Pues la paleopatología se define como el estudio de las enfermedades que han dejado huellas en restos humanos, como son los huesos, dientes o tejido modificado, que son procedentes de alguna población antigua. Esto lo que significa es que nosotros vemos un cuerpo antiguo y vemos con esta diferencia qué es lo que está pasando, qué esta persona tenía cuando estaba viva, y podemos ver los diferentes rasgos que estas enfermedades dejaron en sus huesos o de tener tejido, pues en el tejido. Entonces, el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de un diagnóstico diferencial, hablamos del procedimiento por el cual se determina y se identifica una enfermedad. Esto lo hacemos mediante una exclusión de otras posibles causas. ¿A qué me refiero? Cuando vemos el cuadro de todas estas enfermedades posibles que la persona tiene, decidimos, según lo que estamos viendo, qué puede ser y qué no puede ser. Este cuadro es semejante a lo que hacen los doctores, así que si quieres ver ese proceso, somos doctores del cuerpo muerto. Y en la osteología se verifican todas las huellas que han dejado en las enfermedades para así poder denominar o deducir qué patología esta persona tenía. Ahora, hay diferentes tipos de patologías. Tenemos patologías de la boca o bucales, patologías que son de la sangre, que se conoce como desórdenes hematológicos, procesos infecciosos, que esto ya son diferentes enfermedades que pudo haber tenido en la persona, pero no podemos decir con exactitud cuál es. Y por último, tenemos también las lesiones osteoarticulares, que estas ya vienen por proceso de vejez, que los vemos en las lesiones en el mismo hueso. Vamos a empezar primero con las patologías bucales. Tenemos diferentes tipos. Vamos a empezar por las caries. Las caries todo el mundo la conoce, es una enfermedad bien común vocal que se encuentra en el ser humano. Esta podemos indicar que este tipo de patología es caracterizada por la descalcificación, desmineración o hasta desintegración de los tejidos duros de los dientes. Esto pasa por una bacteria que se prolifera y crea la carie, y esta bacteria se llama, y disculpen si lo pronuncio mal, Streptococcus mutans. Es una bacteria que se alimenta de los carbohidratos que nosotros comemos, o sea, los azúcares, crea una placa dental que crea un tipo de ácido, y ese ácido es el agente que causa la descalcificación del esmalte para que luego ese esmalte
cuando se sigue descalcificando, llega a afectar el mismo hueso. Podemos ver aquí una foto de una carie relativamente grande en un molar. De ahí, cuando vamos estudiando los diferentes tipos de caries que podemos ver, tenemos que tomar en consideración unos factores ambientales. Esto nos deja saber que tenemos diferentes cosas que están pasando en esta persona y las tres condiciones que podemos decir que puede estar pasando debido a una carie es que tenemos o una dieta rica en carbohidratos, algún tipo de placa dental o bacteriana y la susceptibilidad del esmalte. Cuando hablamos de caries, si una carie no se trabaja, puede llegar a lo que sería un absceso periapical. Ahí está. Esto es básicamente cuando esa carie ha llegado a lo que sería la raíz del hueso, el ápice realmente de la raíz. Ahí empieza esa bacteria a comerse la parte viva del diente y se crea un absceso. El absceso es básicamente puede ser causado por varias condiciones infecciosas, no necesariamente una carie, también puede ser una herida o algún tipo de proceso que se tomó, pudo haber sido hasta que algo se quedó estancado y no se pudo trabajar, así que llegó a crear un absceso. Es bien importante que cuando vemos un absceso, esto es a consecuencia de una serie de condiciones dentales. No solamente vamos a ver un absceso por sí solo, casi nunca sucede. Cuando eso sucede, o sea, cuando vemos el absceso, estamos viendo que el desarrollo de estas condiciones, sea la carie, sean alguna atracción o en el diente, alguna lesión traumática o hasta alguna enfermedad en la misma periodontales que son el esmalte y las encías. Ahí es que estamos viendo ese tipo de enfermedad. Otro tipo de enfermedad vocal, patología que vemos es sarro o el cálculo dental. Esto es una condición final que es cuando pasa mucho tiempo donde se sigue mineralizando y formando esa placa dental. Usualmente, ahora en los tiempos modernos, no se ve tanto la placa porque nosotros tenemos una higiene dental donde nos lavamos la boca, tenemos unas comidas que limpian entre sí los dientes, así que vemos poco ese tipo de sarro, aunque sí todavía sucede, no es que no lo veamos. Cuando estamos viendo sarro, podemos ver que estamos hablando de unos minerales que provienen de la saliva, que se depositan en el diente y se van calcificando. Mientras más tiempo pase, más sarro vamos a ver. Sin embargo, podemos pensar que una evidencia es que tenemos algún desbalance dietético caracterizado por o un alto consumo de carbohidratos, un bajo consumo de proteínas o una mala práctica de la higiene dental. Estos son unos factores que pueden ayudar a la acumulación de placa, pero también nos dejan saber qué está pasando con este individuo. Nuevamente, cuando vemos las paleopatologías, estamos intentando de saber qué pasó con esta persona para así poder indicar
qué pudo estar sucediendo alrededor de la persona. Otra enfermedad vocal que tenemos es la periodontitis. La podemos ver aquí en la mano superior. Y la periodontitis es causada en parte por la actividad bacteriana y la inflamación del tejido gingival, o sea, el tejido de la encía. Esto se asocia con una degradación del tejido óseo del mismo diente. ¿A qué esto sucede? Esto sucede cuando tenemos una lesión en lo que sería la encía y esa lesión va básicamente intentando de reabsorber el hueso para poder curarse. Otros factores que vemos que pueden iniciar este proceso es la fuente de nutrición. Si una persona no tiene una buena nutrición o una buena higiene oral, pues podemos ver cómo estas enfermedades se van acumulando y van entonces creando diferentes tipos de patologías. Algo también que podemos ver con la periodontitis es la consecuencia que esto causa dolor, igual que el absceso, igual que las caries. Y este, este dolor nos puede hablar también de cómo ellos comían. Podemos ver las deficiencias o el impacto que tuvo la alimentación. Podemos ver si hubo algún trauma en la boca que causó esta periodontitis, alguna deslineación de los dientes per se, porque si tenemos una dentadura que no está completamente alineada, esto puede causar que tengamos comida o algún alimento que se quede en esos pedazos y eso pues entonces crea enfermedades que en este caso pues sería la periodontitis, que es lo que estamos hablando. También otra enfermedad que no es tanto una enfermedad, es más un proceso, sería la pérdida antemortem de piezas dentales. Esta pérdida, cuando lo observamos en la mandíbula, estamos viendo cómo hubo un proceso de que el diente se fue, se curó esa área y tenemos entonces un espacio vacío donde vemos ese proceso de reconstrucción y reabsorción. Cuando vemos la pérdida de mortem de piezas dentales, podemos ver dos, bueno, más de dos, pero voy a hablar de dos específicamente. La vejez, donde esa dentadura empieza a perderse por el mismo tiempo de vida de la persona, o algún tipo de trauma que causó que ese diente se perdiera antes de su tiempo, si lo queremos ver así, y genera entonces un proceso de reabsorción y de reparación para poder entonces tener esa mandíbula o maxila sin una entrada de posibles bacterias y enfermedades. Cuando vemos la próxima patología es la hipoplasia del esmalte. La hipoplasia del esmalte corresponde a la deficiencia del espesor del esmalte dental y esto pasa cuando las células que forman el esmalte paran de trabajar. Comúnmente esto pasa por un defecto que se observa en el mismo esmalte, que lo podemos ver aquí de un diente normal, que es la parte de abajo, y una hipoplasia, que es la de arriba, donde estamos viendo este pedazo de diente más blanco.
Otra forma de hipoplasia también lo vemos en unas líneas, que es que cuando esta persona estaba en el vientre o cuando era niño específicamente, pasó etapas de falta de alimento, donde entonces el cuerpo no pudo crear el esmalte necesario y lo vemos en los dientes ya maduros. Así que muchas veces cuando estamos viendo la hipoplasia del esmalte, esto es algo que pasó durante la niñez y se ve entonces reflejado ya en la adultez, específicamente cuando tenemos el cambio de la dentadura. El, disculpe, estos eventos de estrés nutricional o de alguna enfermedad crónica se puede medir. Tenemos unas herramientas y unas fórmulas que se utilizan para medir este tipo de hipoplasia. Claro, ya ahí es mucho más específico, no voy a entrar tanto a eso, pero sí podemos ver que los surcos que dejan o las líneas que deja la hipoplasia nos puede ayudar a estimar cuándo ocurrió ese evento en la vida del individuo. La presencia de lo que sería ay, déjeme cambiar aquí el slide. Ok. La presencia de otro tipo de patologías son los desórdenes hematológicos, son los desórdenes que tienen que ver con la sangre. Aquí ya tenemos dos que son los más que vemos, que es la hiperostosis porótica y la criba orbitaria. Estos son asociados con generalmente la anemia, que es cuando tenemos una deficiencia de hierro por parte de un síndrome que se puede, generalmente se ve como la hiperostosis porótica. Cuando hablamos de la hiperostosis porótica, muchas veces, de una manera general, lo vemos en el cráneo o en los huesos largos. Esta presencia la podemos ver o observar con un ensanchamiento del tejido esponjoso del hueso. Por eso es que empezamos a ver, como vemos aquí en estas imágenes, muchos huequitos, porque entonces ese hueso se esponja, se pone más grande y tenemos entonces un adelgazamiento de esa capa externa y por consecuencia tenemos esto, si lo queremos ver así, derrames del mismo hueso. La mayor parte de las investigaciones que vemos que se han hecho de la hiperostosis y la criboorbitallia, lo estamos viendo con lesiones que tienen que ver de anemia, nuevamente la falta de hierro, y esto muchas veces sucede cuando el individuo está en el vientre. Cuando ya el individuo crece, esto también puede suceder, aunque lo vemos muchas veces con algún tipo de infección o alguna enfermedad infecciosa o algún tipo de parásito. Alguna dieta, también lo que son dietas bajas en hierro o que inhiben la absorción de este material, puede causar cualquiera de estos dos desórdenes, la pérdida de sangre y factores culturales como diarrea, algún tipo de lesión que genere una pérdida de este hierro que el cuerpo necesita. Cuando hablamos de la criboorbitallia,
Estas las vemos generalmente en la cavidad de la cabeza, donde están los ojos. Ay, permítanme. Me disculpo. Entonces, cuando hablamos ya de la criboorbital, aquí estamos viendo cómo el hueso del cráneo, específicamente en los ojos, empieza a formar el hueso hacia afuera, externamente, y crea lo que yo comúnmente le llamo como un cepillito. Si pueden ver la foto, en la foto se ve cómo este hueso se crece de manera hacia afuera y de lo que podemos ver, entendemos que la persona que sufre de esto realmente tiene dolores porque es molestoso y también cuando sabemos de la anemia, sabemos que esta falta de hierro crea debilidades en el cuerpo. Y estas debilidades, pues nosotros ya cuando son paleopatologías, las vemos en los huesos. Ahora bien, cuando tenemos procesos infecciosos que no le podemos dar un nombre específico, ahí entonces tenemos dos tipos de maneras de presenciarlos. ¿A qué me refiero? Me refiero que tenemos la periostitis y la osteomelitis. Ambos corresponden a enfermedades de tipos infecciosos no específicos. Como dije al principio, estos son causados por varios tipos de microorganismos que no necesariamente le podemos dar una etiología específica o no podemos concretar cuál microorganismo creó este proceso. Cuando vemos que tenemos un área afectada, usualmente pasa en la parte externa del hueso, la periostión, que por eso se llama periostitis. Y esto, si uno quiere ver o quiere poder eh, mejor visualizarlo, cuando uno come carne, pollo, por ejemplo, que tienes el muslo de pollo, cuando uno lo saca, siempre hay como esta telita que tiene el hueso que nosotros no lo comemos con la carne. Pues esa telita es la periostio. Ahora, cuando tenemos periostitis, esto significa que hubo una reacción tanto en la médula del hueso como en la parte de la corteza del hueso. Cuando esas dos cosas suceden, que tenemos no solamente la periostitis, sino que también empieza a entrar a la médula del hueso, ahí entonces es que empezamos a ver la osteomelitis. Cuando estos organismos atacan lo que es la corteza del hueso, la médula ósea, ahí entonces el hueso empieza a reaccionar hinchándose. Y lo podemos ver aquí en esta radiografía, que el hueso se hinchó, pero no es tan duro o tan fuerte como el hueso per se. Cuando tenemos lesiones no tratadas, pues ahí entonces es que empezamos a ver más la osteomelitis. Este proceso de osteomelitis surge muchas veces cuando tenemos una restricción en la cavidad medular, como les había dicho. Al microorganismo entrar a la corteza y a la médula se empieza a inflar, a inflamar, que es el proceso que hace el cuerpo para protegerse,
Y cuando vemos que se inflama suficiente, que la cavidad, el diámetro no da, pues esa infección empieza a salir. La mayor parte de esta osteomielitis crea un tipo de pus. Y esto es causado generalmente, no siempre, pero generalmente, por el microorganismo conocido como Staphylococcus aureus. Y esto ataca el sistema vascular del hueso, que es una ruta típica de transportación y dispersión de los microorganismos. Cuando esta área es afectada, vemos una presencia de agujeros por el cual ese pus drena. Cuando una infección resulta en una periostitis, casi nunca es fatal. Usualmente lo que hace es que se mantiene en un área localizada del hueso y el mismo cuerpo lo trabaja. Pero cuando vemos una infección que se genera en osteomielitis, eso sí tiende a ser fatal, ya que esa infección llega a la vía vascular y a los órganos vitales. Aunque, como ya se había mencionado, son infecciones no específicas, sí la documentamos para conocer los patrones y niveles de salud en la comunidad que estamos estudiando. Muchas veces, cuando se ve este tipo de infecciones, si vemos la osteomielitis, como dije, la gran mayoría de las veces termina siendo fatal y la persona muere, sí podemos ver si se generó algún tipo de cuidado. Y ese cuidado casi siempre se ve por cuánto tiempo esa persona duró luego de la enfermedad. Aunque nosotros como bioarqueólogos no necesariamente estimamos el momento de la muerte o la manera de la muerte, para ser más específicos, sí podemos ver el tiempo y el proceso que se generó cerca de ese momento. Y si vemos una osteomielitis que ha sido trabajada o que ha sido procesada, básicamente que esa enfermedad pasó, se curó o no se curó, podemos ver si esta persona pudo o no sobrevivir el proceso. Otra enfermedad que es más bien una lesión con referente al tiempo. Estas lesiones osteoarticulares surgen por un movimiento repetitivo y muchas veces cuando hablamos de lesiones osteoarticulares estamos hablando de cosas como por ejemplo la artritis o la osteoartritis. La artritis reumatoide, la más común, vemos que eso es que hubo un tipo de inflamación en una o más articulaciones. Estas articulaciones fueron acompañadas por dolor, rigidez y los tejidos vecinos como el músculo o la piel, entonces son afectados y estamos viendo una degeneración de esa área. Ahora bien, cuando hablamos de las lesiones osteoarticulares, no podemos realmente decir a consecuencia de qué, porque pudo ser alguna lesión, pudo haber sido una infección, pudo haber sido el tiempo de la vida de esta persona, pudo haber sido factores ambientales como el trabajo que tenían o la actividad diaria que hacían. Y en los últimos estudios que se han hecho, se entiende que puede haber sido estas lesiones se pudo haber creado por bacterias, viruses, trastornos alérgicos,
los trastornos nerviosos, hormonales, metabólicos o hasta algún posible de origen congénito. O sea, que ya esta persona, la genética estaba predispuesta a este tipo de enfermedad. La osteoartritis, a diferencia de la artritis reumatoide, no causa inflamación, pero sí causa un proceso de, es un proceso de, disculpe, ataca las articulaciones móviles creando un proceso de, eh, básicamente, si lo queremos ver así, de roce. Cuando tenemos una articulación sana, tenemos un cartílago que es como ese cojincito que tenemos entre los dos huesos. Así que cuando hacemos el movimiento, tenemos algo que absorbe el movimiento entre ellos y ese movimiento se puede hacer generalmente sin ningún problema. Ahora bien, cuando ese cartílago se daña, sea por alguna lesión, sea por procesos naturales de envejecimiento, pues ese colchón se va quitando y se va cambiando hasta que de repente no lo tenemos. Y cuando tenemos ese roce de las articulaciones, se genera dolor y el mismo hueso se ve afectado. Entonces vemos como el ejemplo aquí en mis manos, empiezan a rozar y el mismo hueso, al no tener ese cojín, pues se va dañando y se va expandiendo de tal manera que si ven la foto aquí de la pelvis, parece como, si lo queremos ver así, yo digo que parece como una falda. En vez de tenerlo todo unido, se van abriendo. En cuanto a por qué esto puede pasar, no tenemos una información concreta. Muchas veces es por el falta de colágeno, falta de algunas herramientas que el cuerpo utiliza que no podemos necesariamente obtener por sea la vejez o sea algún tipo de alimentación. Ahora sí, cuando hablamos de paleopatologías, tenemos también que tocar las, los traumas. Hay varios tipos de trauma y un trauma, nosotros primero que todo lo definimos cuando tenemos una transferencia de energía de un objeto externo hacia el tejido. Así que realmente cuando hablamos de trauma, esa definición es bien amplia. El cuerpo usualmente absorbe esa energía del trauma y por la elasticidad de los tejidos blandos, pues o la dispersa o si no se dispersa, se ve en el hueso como una herida. Esta herida puede ser una fractura, como puede también ser un, eh, lo que sería ya tipos de golpe, como los moretones, que es como se llaman aquí en Puerto Rico, que es cuando tenemos, se rompe las vías ay, disculpen, las capilares y la sangre se empoza en la piel y crea ese moretón. Cuando pasan los moretones, si la persona fuera a morir, deja una mancha en el hueso y podemos, con el diagnóstico que se hace en conjunto a todas las otras cosas que está pasando en el cuerpo, podemos decir si es o no un trauma. Los traumas más fáciles de poder presentar son las fracturas. Ahora bien, las fracturas, hay diferentes tipos de fracturas, como ven en la foto. Tenemos la fractura transversal o transverso, que es de un lado a otro, casi siempre en una línea recta. Tenemos las lineales, donde
usualmente suceden en el hueso de manera vertical. La oblicua tenemos dos maneras. La oblicua es cuando viene de manera, si lo queremos ver así, en diagonal y el hueso se parte. Pero si se parte completo, tenemos, ya eso se conoce como oblicuo desplazado. Si no se parte completo, pues oblicuo no desplazado. La espiral es cuando tenemos dos fuerzas opuestas. Uno va a un lado, el otro hacia el otro lado y crea una fractura en espiral. Muchas veces esto lo vemos cuando tenemos, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces que estoy haciendo alguna actividad y muevo un pie y en vez de mover el pie con la pierna completa, solamente me viro. Hay veces que esos movimientos en eh, con una velocidad rápida, pues vemos como el hueso no puede aguantar tanta energía y rompe. Otro tipo de fractura que tenemos que se ve más en los niños es la de tallo verde. Se llama así porque si vemos una rama de un árbol, cuando la rompemos y el árbol está vivo, claro es, no necesariamente se rompe la rama completa. Cuando se rompe, si lo vemos aquí, un ejemplo con mis manos, pasa así y se mantiene un lado que conecta. A eso se le llama tallo verde porque tenemos esa fractura a mitad, si lo quisiéramos ver así. Muchas veces esta fractura, como yo dije, pasa en niños porque los niños, los huesos de los niños son más elásticos, tienen más colágeno, tienen más, más energía que aguanta una flexibilidad mucho más que la de los adultos. Aparte de que los niños el hueso todavía está creciendo, así que tiene unos factores que ayudan en este proceso de, valga la redundancia, de fractura. Y el último tipo de fractura que tenemos es el triturado. Ya esto es cuando el hueso se desvanece, donde tuvo ese impacto, se desvanece casi completo y lo que quedan son pedacitos chiquitos de hueso que no necesariamente se pueden reconstruir. Otro que falta, que no, no lo tiene aquí, es el de mariposa. Mariposa es una combinación entre el espiral y el oblicuo. La única diferencia es que cuando se desvanece o se desplaza el hueso, parece hasta cierto punto como una ala de mariposa y esto usualmente pasa por el tipo de fuerza que se le da al hueso. Cuando tenemos traumatismos en los huesos, nosotros queremos saber muchas veces por qué se tuvo este tipo de trauma. Se tuvo por algún conflicto bélico, algún conflicto interpersonal, algún tipo de accidente. Disculpe, se me olvidó la palabra de repente. Cuando tenemos estos tipos puede ser, como dije, algún conflicto bélico, conflicto interpersonal, algún accidente, nosotros quisiéramos saber qué pasó y muchas veces no tenemos esa contestación debido a que no tenemos forma de hablar con ellos más allá de lo que nos dicen los huesos. Por eso es que yo al principio de esta presentación hablé de la frase los muertos enseñan a los vivos. Tenemos en este caso ya
estoy pues terminando esta presentación y pudimos ver cómo conocieron algunos tipos de paleopatologías y entender más o menos ese proceso diagnóstico diferencial que se toma. Cuando hacemos todo esto, este proceso de diagnóstico, de verificación y de peer review, que es cuando tenemos a alguien externo que hace la misma verificación, para estar seguro que llegamos a las mismas ideas o no tenemos unas ideas parecidas, pues entonces ahí nosotros podemos decir con un porcentaje de confianza qué está pasando y por qué. Ahora bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta ya de este proceso, eh, donde deben un segundo para yo poder aquí ver el chat? Sí, por ahora preguntan si la grabación se subirá por algún medio luego. Luego les haremos llegar el enlace de la grabación del día de hoy por el chat de WhatsApp. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el contenido, sobre la clase de hoy? Sí, veo que Karina tiene la mano arriba. Sí, ¿Te puedes quitar el mute? claro. Sí, muchas Adelante, gracias. Karina. Gracias. Bueno, antes que nada, pues gracias, muy interesante. Yo soy de la Escuela Nacional de Antropología de Historia de acá de México y pues justo me interesa como que este tema de la bioarqueología y tenía justamente una duda, ¿no? En esto último que menciona que pues es como que medio complicado saber si una fractura fue causada por una pelea, por un traumatismo o lo que sea. ¿Usted cree que influye aquí a lo mejor el contexto arqueológico? En Sí, el sentido en que si vemos que la persona a lo mejor era un guerrero y presenta una fractura, podría como que ayudar a inferir que a lo mejor fue una herida causada en batalla o cosas así. pues todo va a depender del contexto. Cuando hablamos de traumas, tenemos que estar muy seguros de cuál es el contexto que ha pasado con esta persona. Si estamos hablando de un guerrero, usualmente estamos viendo en el proceso funerario algún tipo, claro, también depende de la cultura, pero podemos ver un proceso de que se deja saber que esta persona tenía una profesión violenta o de protección. Y entonces, cuando vemos ese contexto del trauma, más lo que está pasando en el ambiente de la sociedad que estamos estudiando, podemos inferir, siempre dejándonos saber que es que estamos infiriendo, no estamos dejándolo saber a ciencia cierta, como dicen aquí. Entonces ahí podemos decir qué tipo de acción creó ese trauma. Ok, muchas gracias. Y bueno, también otra duda, si se puede. Igual mencionó que, por ejemplo, en estos procesos infecciosos, como es la osteomeritis, dijo que se puede ver si se cuidó o no la lesión, la enfermedad, y dice que pueden medir cuánto tiempo duró el individuo luego de la infección. Mi pregunta es, ¿cómo se mide esto o qué estudios se realizan para poder determinar este tiempo? Pues ahí tenemos diferentes maneras. Podemos ver si primero que todo, si la enfermedad
llegó a degenerar lo suficiente para que afecte la calidad de vida de la persona. Luego de eso, vemos también si esta persona tiene algún otro indicio de cuidado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las personas cuando tienen algún tipo de trauma o infección, si vemos que fueron cuidadas, que le dieron algún tipo de tratamiento, lo vamos a ver en el hueso que está siendo afectado. Bueno, el hueso cuando se tiene algún tipo de infección pasa por unos, si lo quieren ver así, como unos tipos de procesos. Y estos procesos tienen sus etapas. La etapa inicial es cuando no vemos nada, que el hueso esta infección no ha llegado a tal punto que afecta el hueso. Mientras esa infección va generando y va creciendo, el hueso va a empezar a tener sus cambios. Depende de qué tanto tiempo esta persona tuvo la infección, es que vamos a ver qué tan fuerte tuvo cambio ese hueso. Y ahí es que nosotros con muchas veces buscamos información médica actual para poder decir cuánto tiempo esta persona pudo haber estado enferma y si esta enfermedad causó algún tipo de daño en la calidad de vida. Porque, por ejemplo, si la persona tuvo una enfermedad que degeneró su fémur, ahí entonces la persona lo más probable tuvo una calidad de vida difícil porque no se pudo mover con tanta facilidad. Y eso entonces, dependiendo del contexto, dependiendo de dónde ellos están y la cultura que estamos viendo, puede generar un cambio en su trabajo, en su calidad de vida, en su estilo de vida. Y entonces, tomando todas esas cosas, cuando estamos haciendo la investigación, podemos entonces determinar o inferir nuevamente si esta persona logró vivir un tiempo específico o si hubo algún tipo de tratamiento que se ve que la persona tuvo. Muchas gracias. De nada. Gracias, Ariam. Tenemos otra pregunta por el chat de Camila Sánchez. ¿Tiene algún atlas o manual que recomiende para los que estamos empezando a estudiar sobre osteopatología y paleopatología? Bueno, yo lo más que por lo menos el libro que yo utilizo mucho es el de Tim White. Déjeme buscarle aquí rapidito cuál sería el nombre, pero es un libro que habla de los huesos. Le da diferentes opciones, le enseña el hueso, le enseña cómo diferenciarlo, cómo decir de qué lado es y las características que cada hueso debe tener. También está el manual de William Bass, que creo que está en la quinta edición ahora, y esos ayudan para uno poder saber cómo se debe ver el hueso y de ahí entonces ver qué acciones diferentes o qué presentaciones tiene el hueso que sean diferentes para entonces ahí poder decir qué tipo de enfermedades tenemos. Yo puedo darle esa información más adelante a Iberoforense para que ellos entonces se los puedan dejar pasar. Buenísimo, así lo haremos. Muchas gracias. Y para cerrar, vamos a escuchar a Gustavo Candela con su pregunta. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, acá desde Buenos Aires, un gusto.
Buenas tardes. Arián, te quería hacer una consulta. Vos diferenciás 4 tipos de patologías, ¿no? Bucales, desórdenes, procesos, lesiones. Cuando hablamos de cuidado, ¿no? Para inferir cuidado, ¿considerás que alguno de estos 4 grupos de patología es más propicio para interpretar cuidado o todas en su medida tienen algo que aportar con relación a las prácticas de cuidado que podemos inferir para la sobrevida, ¿no? En un fósil? Pues personalmente, yo entiendo que todas muestran algún tipo de cuidado en cómo esta persona pudo haber vivido, porque cuando vemos o cuando intentamos de inferir la calidad de vida, tenemos que ver al ser humano como un ente en conjunto. El ser humano nunca está solo y cuando está solo es una anomalía, disculpen. En este caso, siempre es necesario el contexto. Yo sigo repitiendo la palabra contexto porque nos habla de un tiempo y de un espacio. Y cada persona tiene un contexto diferente, pero siguen estando dentro de una sociedad. Y según la sociedad, según lo que esté pasando, no solamente en esa persona, sino también en el alrededor, podemos inferir el tipo de cuidado que esta persona pudo haber tenido. Que entonces ahí, cuando hablamos del cuidado, hay que hablar de la sociedad y hay que hablar de lo que sería ese conjunto de personas y los deberes que cada persona debe tener en esa sociedad. Ok, o sea, conclusión, cuanto más nos vayamos en el tiempo para atrás, más difícil es interpretarlo porque sabemos menos de esa sociedad. Me refiero a especies anteriores a Sapien, por ejemplo, ¿no? Exacto, ahí tenemos que ir, mientras más atrás vamos, más tenemos que inferir y cuando inferimos hay que saber que estamos dando una opinión. No podemos ser certeros y decir esta es la realidad. Si no decimos esta es la opinión según todo este conjunto que tenemos. Clarísimo, muchas gracias. Muchas gracias entonces por sus preguntas. Quedamos pendientes de recibir la referencia bibliográfica para compartirla con todos los que estuvieron hoy y el resto de los participantes de este curso especializado en antropología forense. Muchísimas gracias, Arián, de verdad, un placer haberte escuchado y leído también. Esperamos encontrarnos pronto. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron por acá. Ahorita va a iniciar el seminario de necropsia bucal. Si desean participar, también lo pueden hacer. El enlace ya fue compartido. Gracias nuevamente, Arián. Gracias por la oportunidad y que tengan un excelente día. Igualmente, gracias. No puedo salir. ¿Me pueden sacar, por favor? Sí, claro, voy. Muchas gracias. Que estés muy De bien. nada.